Vivimos momentos cruciales de fuerte recrudecimiento del imperialismo norteamericano. Entre los hechos actuales más destacados está la guerra contra Irán, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacó a este país en plenas negociaciones. Por el otro lado, tenemos la política genocida contra Cuba, que si bien lleva 65 años, con el bloqueo del combustible a comienzo del 2026 escaló a niveles asfixiante. Pero ¿a qué se debe esta nueva escala de violencia que vive el mundo? El petróleo, acabar con dictaduras, luchas contra la influencia china, defender el mundo occidental, ataques preventivos. Por supuesto, muchas de estas respuestas pueden ser válidas. En Internet existe suficiente análisis sobre ello, pero si queremos comprender mejor el fenómeno, debemos profundizar un poco más allá de la disputa China versus Estados Unidos o Israel versus Irán, Cuba versus Estados Unidos, ya que éstas se presentan como fenómeno subyacente de una crisis mayor. La pérdida de la centralidad de Estados Unidos como potencia hegemónica. Situación que coloca a este país como una especie de felino acorralado, por lo que solo encuentra la agresión como única salida de perder la gloria del pasado. Uno podría decir que la conducta imperialista de Estados Unidos acabaría una vez terminada la Guerra Fría, pero de hecho casi no ha disminuido su conflictividad. Véase todas las guerras e intervenciones que participó posguerra fría. Uno podía preguntarse en lo paradójico que es que los mayores promotores de la democracia liberal sean los más violentos y coercitivos del mundo en cuanto hablamos de relaciones internacionales, superando ampliamente a los estados autoritarios como Rusia y China. Por lo que nos volvemos a preguntar, ¿la democracia tiene algo que ver? ¿O será las libertades políticas? La respuesta es obviamente no. El gran impulsor de esta violencia es el sistema que yace sobre nosotros, el sistema capitalista, sistema intrínsecamente imperialista. En concreto, la fusión real o tácita entre el interés del capital monopólico y el interés del Estado produce que estos últimos actúen en función de la necesidad de la burguesía de sus respectivos países, lo que lleva en ocasiones a la confrontación. Se preguntará entonces por qué China no es agresiva en su política internacional. La diferencia entre Estados Unidos y China se podría explicar en que este último se está transformando en el centro de producción y acumulación de capital mundial, desplazando lentamente a Estados Unidos, por lo que se encuentra en una fase expansiva o, mejor dicho, acumulación de capital por expansión de sus mercados, es decir, propaga sus mercados por mecanismos pacíficos, con escaso trato coercitivo como la competencia comercial o acuerdo entre partes. Por el contrario, los Estados Unidos pierde mercado no solo en el campo comercial, sino también en el financiero. Aunque hasta el día de hoy es la principal potencia mundial, lo cierto es que no tiene capacidad de acumulación de capital vía expansión, por lo menos no con la dinámica de China, India y otros países. Cuando una potencia no puede asegurar la acumulación de capital por vía de la expansión, entonces le queda una segunda alternativa: la acumulación de capital por desposesión, es decir, por redistribución de los mercados, activos productivos y financieros, cuestión que suele generar medios coercitivos, sea a través de la presión política, sanción, bloqueo, sometimiento e incluso la guerra. El as en la manga ya no es su potencial industrial ni comercial, por lo que solo le queda el poderío militar y financiero representado en el decadente dólar como moneda de reserva. La violencia actual de los Estados Unidos es la manifestación de que solo puede desposeer, arrebatar, someter, doblegar a otras naciones si quiere conservar su hegemonía. Ejemplo de ello es el neocolonialismo que impulsa en Latinoamérica las amenazas sobre la toma de Groenlandia o Canadá, la guerra de en Medio Oriente, los intentos de aislamiento por medios más o menos coercitivos a China y Rusia, amenazas a los países del grupo BRICS, el control petrolero de Venezuela favorables a sus intereses empresariales, así como también el genocidio al pueblo cubano caracterizado actualmente por la asfixia total. No podemos saber con exactitud dónde derivará esta etapa imperialista, pero lo cierto es que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía por desplazamiento en la centralidad del proceso de acumulación de capital. Los mecanismos coercitivos solo retrasan el proceso, pero no lo detienen. En concreto, América no será grande de nuevo.